Bueno, les quiero dar la bienvenida, saludarlos a todos y a todas, y en nombre de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, darles la bienvenida a quienes son nuestros invitados y invitadas. Contarles que esta actividad surge de una iniciativa que tomaron distintas instancias que tiene la universidad, como la carrera de Gestión del Arte y la Cultura, el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente, la Cátedra Cultura Contemporánea, entre estas instancias, digamos, muestran además y especialmente, ¿no?, el compromiso que hay entre distintos actores que somos parte de la universidad, los estudiantes, los docentes, los investigadores e investigadoras y también las autoridades de la universidad de llevar adelante esta actividad en un momento tan particular. Así que en nombre de la Universidad Nacional del 3 de Febrero queremos darles la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. También gracias Valentina, hacer una breve introducción. Yo integro junto con Eduardo y Valeria Moris el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente. Agradecerle a Enrique Valiente por organizar esta jornada tan importante, y simplemente, antes de presentar a los compañeros aquí, manifestar lo que esto surgió como una idea. Por un lado, obviamente no podemos obviar el momento de peligro que estamos viviendo. No quería arrancar por acá, pero me parece que se impone. Se cumplen, todos sabemos, 40 años de democracia. Tal vez no pensábamos que iba a ser así este año, los 40 años de democracia, tal vez esperábamos llegar de otra manera, pero no por eso hay que dejar de recordarlo, estos 40 años ininterrumpidos que nuestro país nunca había vivido. El título de la charla es Democracia, Derechos Humanos y Memoria, porque creemos fervientemente en la relación intrínseca entre esas tres ideas, entre esos tres conceptos. No hay democracia sin derechos humanos, no hay democracia sin memoria, no hay derechos humanos sin memoria. Detrás de todos los derechos hay una historia, generalmente es una historia de lucha, generalmente es una lucha colectiva, y por eso invitamos a Eduardo y a Tati, ¿no?, porque son representantes de una de esas tantas luchas, pero creemos que una de las luchas, de las más, no es que no queremos jerarquizar luchas, pero una lucha muy central en la recuperación de la democracia, en la consolidación y la profundización del proceso democrático. Entonces queríamos recorrer con ellos porque queremos hacer memoria del legado del movimiento de derechos humanos, y aquí están presentes dos protagonistas de ese movimiento de derechos humanos, no solo de esos 40 años, porque cada uno de ellos tiene una historia previa, en el caso de Eduardo una historia de militancia, y en el caso de Tati una historia de vida que parió una historia de lucha a partir de la desaparición de su hijo. Y estamos muy contentos de poder compartirlo con todos ustedes, jóvenes que vienen a la universidad pública, cuando, ya cerrando digo, están en peligro muchos de esos derechos que supimos conquistar. Entonces nos interesa mucho este diálogo. Luego de las intervenciones de Eduardo y Tati lo vamos a abrir a la charla, al debate, a la conversación, a las preguntas, a lo que surja, porque ese es el espíritu de este encuentro, es un encuentro. Bueno, dicho esto, voy a presentar. En primer lugar va a hablar Eduardo Josami. Eduardo es profesor de la casa, es profesor de la UNTREF, además de la UBA. Es escritor, es docente, es militante político, militante activista por los derechos humanos. Bueno, tiene una larga trayectoria también como dirigente político, fue diputado de la ciudad. Fue el creador y fundador del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona hoy, sigue funcionando en la Exesma.
y podría decir muchas cosas más, no me voy a extender, pero simplemente se lo podría definir como eso, como un luchador por los derechos humanos y nada más. Lo voy a presentar, Eduardo José. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este tema en esta circunstancia tan particular de la democracia argentina. Y bueno, creo que hay muchas maneras de abordar el tema de la relación entre democracia, memoria y derechos humanos, y los organizadores nos pidieron que tratáramos de darle también un tono testimonial, es decir, que no fuera simplemente una reflexión teórica, aunque eso también puede hacerse, sobre la democracia, sobre los derechos humanos, la militancia, sino que de alguna manera contemos cómo cada uno de nosotros llegó a ser de algún modo protagonista de este periodo de luchas en la sociedad argentina previo a la dictadura militar, pero que adquiere un dramatismo mucho mayor a partir de la dictadura y a partir de la generalización de la represión a niveles hasta ese momento insospechados en un país como la Argentina, que tenía antecedentes de golpes militares y de represión. Bueno, creo que lo primero, hay una discusión que a veces se plantea con cierta mala intención, pero es interesante discutirlo. A muchos de los que fuimos partícipes de las luchas de los años 70 nos han dicho que ustedes no peleaban por la democracia. Y es una pregunta que es malintencionada, insisto, pero que es difícil de contestar, porque en un sentido creo que era obvio que peleábamos por la democracia. Peleábamos por un país sin proscripciones, es decir, uno si no piensa en la proscripción del peronismo, por ejemplo, como un dato muy central, no se entiende lo que pasó en la Argentina después de 1955, ¿no? Entonces, los que peleaban contra las dictaduras, peleábamos contra las proscripciones, peleábamos por, en última instancia, la expansión de los derechos. Éramos también luchadores por la democracia. Pero esta pregunta en una parte es pertinente porque efectivamente no se hablaba mucho de la democracia en los años inmediatamente posteriores al golpe de 1955. Primero porque los que hablaban no tenían ningún derecho a hablar de la democracia, porque la Revolución Libertadora pudo haberse llamado también Revolución Democrática, ¿no? Pero bueno, y esos militares que hablaban de la democracia y sus asesores y el grupo civil que los acompañó, en poco tiempo, bueno, fusilaron, reprimieron de la manera más salvaje. Era obvio que habían perdido todo derecho a hablar de la democracia. Y por otro lado, los reprimidos, digamos así, no en el sentido psicoanalítico, sino los que sufrían la represión, en general los que militaron en esos años contra las políticas de la dictadura militar, tampoco hablaban mucho de la democracia. Primero porque el peronismo, que era el movimiento claramente mayoritario en esos años, no siempre habló de la democracia, porque no nos olvidemos que el Perón subo en 1946 imponiéndose a la Unión Democrática. Es cierto que no tenía ningún derecho a utilizar ese nombre, ese agrupamiento electoral que enfrentó a Perón, pero de cualquier manera para muchos peronistas quedó esa sigla como la sigla de los que se habían opuesto al peronismo. Y
de alguna manera entonces uno podría decir que se peleaba por la democracia en esos años, pero el hecho de que el término democracia hubiera sido utilizado por la oposición al peronismo, por los sectores más oligárquicos en última instancia, hacía que esa palabra, no tuviera el uso que naturalmente debió haber tenido nuestra vida. Y uno podría decir que nosotros recuperamos la democracia en dos sentidos. Primero, porque efectivamente cuando se termina la proscripción del peronismo, más allá de las contradicciones que se plantearon después, que sería importante tenerlas en cuenta, pero no es el tema central hoy, el momento que termina la proscripción del peronismo y cuando se restablece la democracia en 1973, nosotros descubrimos también que estábamos luchando por la democracia, ¿no? Y yo diría que uno recuperó o participó, no veo por qué me dan autorreferencial, me salió esto, que nosotros peleamos por la democracia contra la dictadura y al mismo tiempo eso también fue una pelea en que recuperamos el sentido que tenía que tener la palabra democracia para los argentinos, y desde entonces creo que no nos dejamos arrebatar más la consigna y la expresión y el compromiso con la democracia, ¿no? Es decir, hay otras palabras que suenan más fuertes que democracia, como revolución, por ejemplo, pero creo que uno de los acuerdos a que llegó la mayoría de los argentinos hace 40 años es que toda lucha importante, toda profundización de los derechos se iba a dar en el marco de la democracia, ¿no? La democracia es tal vez menos digamos así, un conjunto de principios de cómo se organiza la sociedad, que el espacio en que se lucha por los derechos, ¿no? En los años 70 tal vez había demasiadas discusiones acerca de cómo iba a ser el país socialista que se iba a construir, ¿no? Y esto no solo lo decían los que militaban en las agrupaciones de izquierda, que naturalmente tenían más, digamos, inclinación por ciertas discusiones teóricas en torno a la construcción del socialismo, sino que también amplios sectores del peronismo, del llamado peronismo revolucionario, también discutíamos acerca de cómo iba a ser esa sociedad mejor que iba a suceder al capitalismo. Y bueno, la historia dolorosamente después nos enseñó que no había que subestimar a la democracia, no había que subestimar lo que algunos llamaron la democracia formal. Es cierto que la democracia es mucho más que votar y periódicamente cada 2 años. La democracia es una serie de derechos asegurados en la Constitución Nacional, pero además la democracia es el compromiso de profundizar esos derechos, profundizar esas luchas y no renunciar a construir esa sociedad mejor que pensábamos muchos que estábamos construyendo hace 50 años, pero como lo recuerda Tati siempre, ese espíritu de lucha lo seguimos teniendo. En el marco de la democracia vamos a avanzar permanentemente en busca de un país mejor, un país con derechos, pero al mismo tiempo hemos aprendido que eso hay que hacerlo con el conjunto del pueblo y que la violencia no es en este momento la respuesta adecuada para avanzar en ese terreno. Entonces, para entender, por otro lado, cómo se dio ese surgimiento
de esa gran confrontación social y política que se vivió en la Argentina posterior a 1955, cuya primera expresión importante fue la resistencia peronista, y después en los años 60 surgieron otras organizaciones militantes, organizaciones revolucionarias. Hay que entender también un proceso que se daba en toda América Latina, ¿no? En primer lugar porque aparece en los años 60, a comienzos de los 60, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo un encanto para los que éramos jóvenes en esa época que es difícil de transmitir, porque no era simplemente un país que avanzaba en un camino de mayor justicia social, que había derrocado una dictadura muy dependiente de los Estados Unidos, como era la dictadura de Batista, sino que aparecía también como una expresión novedosa en América Latina, ¿no? Y no es casual que un personaje como el Che Guevara se transformó en el símbolo de un cambio profundo, el símbolo de la revolución, aunque muchas veces ni siquiera se sabía exactamente cómo era ese camino, y seguramente, como pasa con todos los fenómenos que calan muy hondo en la conciencia de mucha gente, había muchas maneras de entender también ese legado revolucionario. Pero lo que no se discutía mucho entre quienes éramos más jóvenes en esa época es que estábamos viviendo una coyuntura revolucionaria. Tal punto, me gusta siempre citar esto porque me parece muy expresivo, que dos personajes muy importantes del gobierno de los Estados Unidos, como eran el secretario de Defensa McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, y Robert Kennedy, el hermano del presidente Kennedy, que tenía un poco menos que ver con la guerra que McNamara, pero y en distintas circunstancias dijeron más o menos, bueno, la revolución es inevitable, lo que tenemos que tratar de hacer es de conducirla, de evitar que nos afecte tanto, pero va a haber un cambio profundo en América Latina porque eso era lo que parecía que se venía. Y lo cuento así porque es medio raro, ¿no? Es decir, hoy nosotros no tenemos esa idea. Por supuesto, muchos o la mayoría, supongo, tienen un compromiso con el país, tienen un compromiso con... Todos seguimos pensando en un mundo mejor, pero bueno, la verdad que las últimas décadas han venido bastante complicadas, ¿no? Y entonces hoy aquellas cosas que nos parecían evidentes en los años 60 o 70, posiblemente hoy hay que hacer un esfuerzo de voluntad, digamos, para creer que efectivamente el mundo puede cambiar en un sentido positivo. Bueno, pero esta transformación en América Latina, la aparición de expresiones revolucionarias, la influencia de la Revolución Cubana sobre los jóvenes tuvo mucha importancia, pero lo más importante seguía siendo que la Argentina vivía bajo la proscripción del movimiento mayoritario y en un régimen de dictadura militar casi permanente, ¿no? Ustedes piensen que en la Argentina hubo algunos gobiernos civiles, como el de Frondizi y el de Ilia, que fueron derrocados por los militares en el 62 y en el 66, y bueno, es muy común discutir en torno a Ilia, por ejemplo, el presidente radical, porque la verdad que si uno mira algunas de las decisiones que tomó su gobierno, no diría que es un gobierno reaccionario, ni mucho menos, pero Ilia y el radicalismo junto con Ilia llega al gobierno porque el peronismo está proscripto, ¿no? Entonces
hasta esos gobiernos bien intencionados, por así decirlo, entran dentro de esa característica general de ilegitimidad que tenía un poder político que se basaba en la proscripción del movimiento minoritario. Y el golpe militar de 1966, o cívico-militar, como hemos aprendido a decir ahora, y algunos compañeros le agregan eclesiástico, mediático, y la verdad que sí es demasiado largo, pero la idea que es lo importante rescatar, es que fue un golpe, como tantas otras veces, por otra parte, donde, bueno, las Fuerzas Armadas tuvieron un papel decisivo, pero hubo todos las grandes corporaciones, los sectores de poder económico tuvieron muchísimo que ver con ese golpe. Bueno, y ese golpe de 1966 va a llevar a una nueva generación militante y va a llevar a un fenómeno interesante también, que es el de la incorporación más activa a la política y a la oposición a la dictadura después de los sectores medios. Ustedes saben que en 1955 el peronismo mantenía la adhesión, después del golpe, mantenía la adhesión importante de los trabajadores. Eso se ve en los resultados electorales, la importancia del voto en blanco, el hecho de que el peronismo ganaba elecciones cuando se le permitía presentarse, pero los sectores medios tenían una actitud más distante, ¿no? Y eso se ve en que, por ejemplo, en 1956, el mismo día que se producen los fusilamientos de junio de 1956, que conocemos en buena medida gracias a la versión de Rodolfo Walsh en Operación Masacre, ese mismo día el ministro de Educación de la dictadura se reúne con todos los rectores universitarios y les dice que no tienen por qué temer, porque la universidad va a seguir siendo autónoma. Y efectivamente eso ocurrió así, en un momento que se reprimía salvajemente al movimiento obrero. Bueno, yo recuerdo que esos fueron mis primeros años de la universidad. Bueno, eso funcionaba, y a veces con cierta injusticia, pero de alguna manera reflejando este hecho, se decía que la universidad era como una isla democrática, ¿no? Como diciendo, la dictadura estaba dispuesta a hacer concesiones para evitar que la universidad, que siempre había sido un foco de militancia, y entonces en el 66 aparece un gobierno que, además de ser francamente antipopular, la dictadura de Onganía, tiene un signo de ataque al progresismo, a la universidad, a los aspectos que más pregnancia, digamos, tenían en la clase media, ¿no? Cosas que, al lado de las represiones, los desaparecidos que vinieron después, todo eso parece y es efectivamente menos importante. Pero yo recuerdo cómo nos indignábamos, yo ya no era tan joven, pero era todavía más o menos, nos indignábamos cuando veíamos que habían metido preso a gente porque tenía el pelo largo, ¿no? O que se inspeccionaban los hoteles alojamientos, que ya no se les llama así ahora, pero era el nombre que tenían, porque bueno, había que ver si era una pareja legal o no. Entonces ese oscurantismo, y además la intervención en la universidad, que tuvo incluso momentos represivos como la noche de los bastones largos, hizo que hubiera un estímulo mayor en ciertos sectores, en algunos casos que no eran peronistas. De ahí, esa es la época en que se van a conformar las organizaciones armadas, y hay organizaciones armadas que son peronistas y hay otras como el Ejército Revolucionario del Pueblo, que no es peronista, ¿no? Y no es que antes del golpe de Onganía no existiera una militancia de izquierda, pero este sesgo que yo decía de ser reaccionario
y tan oscurantista esa dictadura hizo que de pronto se expandiera por las universidades y en general apareciera una militancia juvenil que tenía que ver, que fue la que tuvo mucho que ver con esta situación que se plantea en 1973, cuando la dictadura termina, que se ve que aparece en los años inmediatamente anteriores una juventud militante muy fuerte, y que si bien el peronismo es la expresión más importante, la JP en buena medida tiene que ver con el retorno de Perón y con el golpe que determinó la caída de la dictadura, también hay una militancia juvenil de izquierda muy significativa. Y en ese momento va a aparecer el retorno de Perón, que en 1964 había intentado volver a la Argentina. Y el gobierno de Ilia, este gobierno que se consideraba como más democrático, pero no tanto, según veremos, porque es el que le pide, digamos, al gobierno de Brasil que lo detenga Perón en Río de Janeiro para que no pueda seguir camino a la Argentina. Y el retorno de Perón es el momento de mayor movilización popular, y al mismo tiempo es el momento en que se ve que el proyecto de la dictadura va a fracasar. El proyecto de la dictadura, después de haber basado su política desde 1955 en realidad la proscripción del peronismo, comprende que hay que negociar con el peronismo, pero esa negociación que encabeza Lanusse como jefe de la Junta Militar y presidente en el último periodo 71-73, es el último intento de una negociación con el peronismo que permita que el peronismo participe en elecciones, pero Lanusse cree que puede negociar con Perón la posibilidad de ser él mismo el candidato, ¿no? Y entonces, esto es interesante, seguramente muchos de ustedes lo saben, en un momento Lanusse lo intima a Perón, si se anima, si le da el cuero, que venga. Y tenía que venir antes del 15 de agosto, si no, no podía ser candidato. Y la verdad que el 15 de agosto no vino Perón. Y aunque nos parecía que, bueno, la historia no había terminado, porque el movimiento social y político estaba muy fuerte, muy pujante en ese momento, pero la verdad que yo recuerdo que nos sentimos mal de que no pudimos hacer que volviera Perón, sino que Lanusse impuso esta limitación. Y después Perón volvió y hubo una gran movilización popular, y los que habían creído desde la dictadura que habían ganado la pulseada vieron que la habían perdido. Porque, como dice Walsh, lo que se estaba dando en el año 72, lo dice en una entrevista que le hacen en esos años, no era una pelea entre Perón y Lanusse. Era una pelea entre el pueblo argentino movilizado y las Fuerzas Armadas en retroceso. Bueno, esa es la historia más linda, porque no faltaron en esos años represión, cárceles y muchas cosas de ese tipo, pero digo que la historia más linda porque los momentos más lindos son cuando uno ve en la calle la unidad del pueblo. Y bueno, y esa fue la situación, por ejemplo, el 25 de mayo del 73. Pero no fue la situación en Ezeiza unos pocos meses después, ¿no? Entonces, bueno, ante la historia de
la llegada de la última dictadura en 1976 también es la historia de la crisis del movimiento popular en la Argentina, ¿no? Una pregunta que cuando estábamos, bueno, vos seguís echando, cuando yo estaba en el Conti hacía con frecuencia para abrir las discusiones, ¿cómo pudo ser que esa plaza maravillosa del 25 de mayo del 73, menos de 3 años después, vino la dictadura con una sociedad que parecía como confundida, golpeada, ¿sí? Y bueno, y eso tiene que ver con que el movimiento popular estaba sufriendo una profunda crisis, ¿no? Tan profunda esa crisis que una de las razones que explica el triunfo de Alfonsín en 83, es el recuerdo que todavía existía de lo que significó para la sociedad la crisis del peronismo y el enfrentamiento interno entre sectores políticos. Y entonces, desde el 83, yo creo que hay algunas cosas que hemos aprendido y una de las cosas que hemos aprendido es que la democracia, como les decía, es el espacio natural donde tenemos que desarrollarnos los que pensamos en un país más justo, en un país con más derechos, en un país con participación popular, en un país con justicia social. Aunque ahora Milei dice que eso es horrible, la justicia social, y quiere hasta anunció que iba a romper relaciones con el Papa si ganaba las elecciones porque no le gusta la justicia social, ¿no? Pero los argentinos sabemos que cuando hubo justicia social hubo felicidad del pueblo, y cuando no hubo justicia social hubo dictadura, represión, muerte. Y entonces parece que en el año 46, fíjense que es curioso, la Unión Democrática decía: acá hay una lucha entre democracia y dictadura. Y Perón contestó: no, acá hay una lucha de campeonato. Un lenguaje un poco antiguo que tenía Perón, pero bueno, era la época, en 1946, un lenguaje de campeonato. En esa época había un solo campeonato, entonces nadie se confundía, ¿no? No es como ahora que hay fútbol todos los días y a toda hora. Y entonces es una pelea de campeonato entre la justicia social y la injusticia social. Y bueno, generalmente las elecciones las gana el que define mejor qué es lo que se está jugando. Y efectivamente ganó la justicia social, ¿no? Pero la justicia social y la democracia también ganaron, porque no hay que caer en el juego que a veces cayó el peronismo de asumirse. Yo recuerdo una de las cosas que más me impresionó, aunque era un pequeño grupo de pibes, de pibes como era yo en esa época, pero que el 25 de mayo del 73, en septiembre del 73, cuando es Perón el que asume la presidencia, este pequeño grupo de compañeros gritaba: llora, llora la puta oligarquía porque se viene la tercera tiranía, ¿no? Y a él le parecía muy gracioso, y a lo mejor a mí también en ese momento, no sé. Pero eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Es decir, dejar que el enemigo caracterice la situación en función de sus intereses y aceptarla de algún modo, eso, decir, bueno, la democracia son ellos y ahora venimos nosotros que vamos a hacer la tiranía. Bueno, eso es un error que cometió más de una vez el peronismo, ¿no? Perón en el año 55 dijo: por cada uno de nosotros caerán 5 de ellos. Y después se arrepintió, porque no cayeron 5 de ellos por cada uno de nosotros, y porque, bueno, a veces los excesos verbales terminan teniendo consecuencias que no son meramente verbales. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, por lo menos no suele ocurrir a mí,
empecé teniendo muy claro lo que iba a decir y después dije lo que me parece que tenía que decir, ¿no? Porque estas cosas salen de adentro. Bueno, yo creo que estamos viviendo, yo doy clase en esta universidad y aunque me gusta la política y me he dedicado, entre otras cosas, pero fundamentalmente eso toda mi vida, en las clases no hablo mucho de política. Me parece que los profesores militantes y con interés por la política tenemos que controlarnos para que las clases no terminen siendo lo que no tienen que ser. Pero sinceramente creo que estamos viviendo una situación muy dramática en Argentina y que es muy difícil no pensar en lo que puede ocurrir en estos días, porque por un lado yo creo que es correcto pensar que ha habido una derechización de la sociedad argentina en los últimos años, ¿no? Pensemos, sin ir más lejos, que bueno, nadie pensaba hace años que una elección la podía ganar Milei. Tampoco pensaba que Patricia Bullrich podía ser alguien más moderado. Yo creo que le queda mal ese discurso, no termina. Y tampoco el candidato que hoy, por lo menos yo voy a votar, sospecho de muchos, que es Massa, aparecía claramente como la expresión de todo el peronismo como es en este momento. Entonces yo sí que ha habido cambios muy profundos y muy negativos en algún caso, pero esos cambios negativos no han impedido que algunas barreras se mantuvieran, ¿no? Y gracias a las madres, a las abuelas, a la militancia de los derechos humanos, a la gran mayoría de los argentinos en última instancia, bueno, acá tuvimos gobiernos que quisieron volver atrás en muchas cosas y que no pudieron, por ejemplo, impedir que siguieran los juicios de lesa humanidad. Y hoy eso también está en discusión. Y hay una candidata a vicepresidenta que se hace la ingenua de una manera increíble, pero que no puede hacernos creer que ella lo fue a visitar al general Videla porque es una intelectual inquieta, una investigadora que quería conocer las cosas de primera mano, ¿no? Porque todo su discurso lleva implícito una reivindicación de la dictadura. Y por otro lado, en lo que respecta al futuro de la sociedad, al orden económico, bueno, es decir, ya algunos creímos en el 2015 que eso iba a ser tremendo, porque veníamos de algunos años muy felices a pesar de todas las dificultades, y vimos que después no fue tan tremendo porque se pudieron resistir muchos de los proyectos y de las políticas y de las intenciones de revertir todo el avance que había tenido la sociedad argentina. Pero hoy aparecen cosas que son que eran inimaginables, porque todos las conocemos, no hace falta referirse a eso, pero desde la venta de órganos hasta la contaminación de los ríos, ¿no? Hasta el modo como ya se ha naturalizado, hasta hace muy poco tiempo en la sociedad argentina eran muy pocos y muy aislados los que se animaban a reivindicar a la dictadura. Y eso había sido una gran conquista del movimiento de derechos humanos. Yo recuerdo que en el 2006, con los 30 años de democracia, del golpe, perdón, y no fue tampoco en el 2006, sino en el 96, Tati,
cuando se hizo esa primera gran marcha en la plaza el 24 de marzo, al día siguiente algunos medios importantes empezaron a hablar de la dictadura, cuando hasta ese momento hablaban de General Videla, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque efectivamente la sociedad argentina terminó imponiéndose en la calle, imponiéndose en la lucha, pero imponiéndose también en el sentido común. Hay cosas que son demasiado importantes para que puedan negarse durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, todo eso está en discusión hoy, ¿no? Y está en discusión si este país, con todas sus limitaciones, va a seguir siendo un país donde se puede pensar razonablemente en que afirmando la convivencia entre los argentinos y el respeto a los derechos humanos y sin volver atrás en los grandes avances que hemos tenido en los últimos años a partir de las luchas del movimiento feminista, a partir del reconocimiento de la diversidad. Bueno, todo eso hoy está en discusión y uno puede leer en los diarios hasta las cosas más aberrantes y más absurdas, ya como propuestas o como opiniones de gente que nosotros tenemos que volver a lograr que esas sean expresiones minoritarias. Porque si la mayoría de este país termina consagrando estos pensamientos que hoy se escuchan, bueno, la verdad que creo que sería un homenaje horrible a los 40 años de democracia. Ni en los momentos de mayor pesimismo, porque no todos fueron años buenos, digamos así. Nosotros pudimos pensar que íbamos a cerrar los 40 años de democracia con una derrota popular de esta magnitud. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y perdonen que esto termine siendo una especie de discurso de campaña electoral. Realmente yo vengo acá como integrante del movimiento de derechos humanos. Creo que más allá de los partidos y de las elecciones hay una unidad fundamental de la gran mayoría del pueblo argentino y que tenemos que tratar de evitar entre todos que volvamos a las peores épocas de nuestra historia. Acá me parece que Tati seguramente nos va a contar su historia, nos va a contar cómo ella descubrió la política. Cada uno de nosotros tiene un recorrido distinto, pero me parece que hoy los que hemos llegado hasta acá, los que nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad para evitar que este país retroceda, por eso me animo a hablar en estos términos. Me gustaría haber tocado muchas otras cosas, pero me parece que hay un esfuerzo colectivo que es un homenaje a todos los que lucharon en este país porque reine la democracia, la justicia social, y no podemos dejar de escuchar ese mensaje. Y muchas gracias por tolerar. Gracias, Eduardo. Un aviso, paso antes de presentarla. Hemos firmado desde la universidad un convenio marco con la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que funciona en la ex-ESMA, lo cual es una gran alegría. Vamos a comenzar, ya comenzamos con una serie de actividades. La carrera de gestión cultural ya está involucrada y hay otra serie de proyectos involucrados para colaborar, para participar en la Casa de las Madres en la ex-ESMA. Bueno, ¿cómo presentarla a Tati? Todos y todas la conocen. Simplemente decir solamente para que tengamos
aunque ya sabemos la historia, ellas estuvieron siempre que estuvo en peligro la democracia y estuvieron en los peores momentos de la dictadura. Cuando era la noche más ominosa, ¿no?, cuando reinaba el terror, salieron a la calle, hicieron esa ronda, pidieron por sus hijos y sus hijas. Y siempre dice Tati, si ellas en ese momento tan difícil pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros, ¿no?, y nosotras? Entonces, ese legado que es el de abuelas y el de las madres, que es un patrimonio de nuestro país, por el cual somos reconocidos internacionalmente en el mundo por ellas y por lo que lucharon. Bueno, todo esto lo digo para que tomamos conciencia de que estamos frente a unas, más que una grande luchadora, tenía un símbolo de la democracia en Argentina. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora y docente, además. Tati, te paso la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? A todas, a todos, a todes. Yo también me he modernizado. Traigo un fuerte abrazo de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y además agradezco en voz, querido Enrique Valiente, y en voz Eduardo, a todas y a todos los que han hecho posible y trabajado para que hoy podamos estar acá. Esto no es un acto, es un encuentro con muchos jóvenes y no tan jóvenes, donde justamente vamos a hablar de la memoria, una de las patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Soy Tati Almeida, yo tengo 3 hijos. Jorge, el mayor, que vive en España, allá se casó con una muy mona catalana. Me ha dado 2 nietos mellizos ya de 35 años. Uno de ellos, hace poco, 2 años, me dio la 3er bisnieta, Lía. Luego Alejandro y María Fabiana, que vive acá en Buenos Aires, que me ha dado 4 nietos. El mayor, Alejandro, me ha dado las primeras 2 bisnietas, Juanita de 11 y Ula, que tiene 8 años. O sea, tengo 6 nietos varones y ahora están llegando las mujeres, las bisnietas. Tengo una familia maravillosa. Alejandro, el segundo de mis hijos, Alejandro Martín Almeida, tenía 20 años cuando lo detienen y desaparece. Alejandro estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Pero antes que nada, era un militante político. Todavía, aunque no lo crean, sí, lo van a creer. Más de uno dice, por algo será que se lo llevaron. Y nosotras con mucho orgullo, nosotras las abuelas, en fin, decimos por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Alejandro, un militante político. Él vivía conmigo, y con mi otra hija, con Fabiana. Y a mí no me decía nada, no me contaba nada de su militancia. A mí me cuidaba, me preservaba. Yo no tenía idea de la militancia de Alejandro, ¿no? Un 17 de junio de 1975, hagamos memoria, antes del golpe cívico-militar clerical. Efectivamente, yo soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Desgraciadamente, queridos chicas y chicos, la jerarquía eclesiástica de esa época fue cómplice con la dictadura. No obstante, tenemos al Monseñor Angelelli, Ponce de León, los Palotinos, Mujica, asesinados justamente por los genocidas, ¿no? Bien,
Como les digo, Alejandro no me comentaba nada, y ese 17 de junio de 1975, porque hay que hablar las cosas como son. Este genocidio no empieza el 24 de marzo, no. Es durante los años 70 y parte de los 80. Años 75. La presidenta Isabel Perón ya era un títere, desde ya no ejercía. Estaba ahí captada por López Rega, ¿no es cierto?, por la AAA, que, como vuelvo a repetir, 74, 75, la cantidad de presos políticos, exiliados y asesinados, en fin. Alejandro llegó de la calle y me dice: mira, mamá, yo mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial, esperate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Yo les cuento todo esto, chicos, porque es muy importante que ustedes conozcan también la vida de las madres, porque todas las madres tenemos una historia de vida. Nosotras, si no hubiera sido por la desaparición de nuestros hijos, no nos hubiéramos conocido, qué sé yo, porque cada una tenía su familia, sus amistades, en fin. Me dijo Alejandro, eso fue lo último que escuché de Alejandro. Al día siguiente me levanto, veo que no estaba, y cuando él no venía a dormir me dejaba un papelito: no vengo, no encontré nada, pero sí encontré en un mueble una agenda, y en las últimas 24 páginas 24 poesías. Lamentablemente se terminaron los libros, están imprimiendo ahora, ¿no? Las leí a esas poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesías. Vaya si las leí. Y ahí empecé a conocer parte, la otra faceta de Alejandro, ¿no? Realmente el repudio por la injusticia, en fin. Y una poesía que me dejó a mí, Dios mío, que es una despedida. Él sabe que va a morir. A esa poesía León Gieco le ha puesto música y la ha cantado también, ¿no? Les digo, año 75, yo ignorante total, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Yo tenía 45 años, no saquen la cuenta, tengo 93 ahora, sí, he cumplido 93 años, ¿no? 45 años que viví en una burbuja, porque, como les dije, cada madre tiene su historia de vida. Toda mi familia militar, todos. Mi padre, de coronel, de caballería, mi hermano, los hermanos de mi ex marido, oficiales de ejército, los maridos de mis dos hermanas, oficiales de aeronáutica. Yo me crié en ese ambiente, chicos, de antiperonismo total, gorila, que ni les cuento, mis pelos me salían por todos lados. Ya me afeité, hace muchos años que me afeité desde ya. Y entonces, año 45, que no tenía de nada, yo pensé por mi cuenta, por supuesto, averiguar algo. Qué sé yo me acuerdo que lo fui a ver al general Arguindegui de caballería, mi padre también, entonces había sido oficial de él. Este general, un genocida, él era jefe de policía en esa época, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije: mira, Arguindegui, a ver si usted puede hacer algo, uno de mis chicos hace días que no viene, ¿verdad? ¿Y qué me dijo? Señora, no podemos hacer nada, nosotros no tenemos nada que ver, son los peronistas. Y claro, y yo dije, por supuesto, los peronistas, ¿quién va a ser? ¿Qué otro? Yo no entendía en ese momento que ya muchos de los conocidos míos, como por ejemplo Agosti, era compañero de uno de mis cuñados, Camps, de Paraná, mi familia, yo soy Uranga por parte materna, de Paraná, Entre Ríos, la familia mía, así que yo a lo conocía de jovencita, porque él era de allá. Con esto les quiero decir que yo en mi cabeza no podía pensar
que todos mis conocidos ya eran los culpables, ya estaban involucrados con todo ese horror. Realmente a mí me costó, chicos, mucho acercarme a madres, porque yo decía, con este currículum que tengo, van a pensar que soy una espía. Entonces recién me acerqué fines del 79 con mi hija, fuimos justamente a la casa de madres, y al entrar nomás veo una pared llena de fotos, y dije, Dios mío, no soy la única, ¿no? Y me acuerdo que me atendió la madre con mayúscula, María de Lagarde de Autocolets, que ella buscaba a su hijo abogado desaparecido. María de era una señora canosa, alta, que imponía. Y me acuerdo que lo único que me preguntó, que era lo único que se preguntaba una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política ni religión. Y ahí, por fin, yo hice mi catarsis. Lloré, conté, hablé, y en un momento le digo, ay, qué estúpida que he sido, María Adela. Me dijo, no, mi hijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Este es el tuyo, Tati. Has dejado amistades, familias. Yo le dije, no, María Adela, familia no, porque aunque no compartían nada conmigo, pero mi familia me acompañó cuando iba a una entrevista, a averiguar algo, nunca me dejaron solas, ¿no? Y así fue. Hice lo mejor que podía haber hecho, ¿no es cierto? Acercarme a madres y empezar a compartir logros, no logros, ¿no es cierto? Y así seguiré hasta que resuelva lo contrario, ¿no? Realmente, a través de las madres, entonces yo me enteré la historia de las madres, ¿no? Realmente, la mayoría de las madres eran amas de casa. Algunas tenían, sí, eran profesionales, pero muy pocas. Entonces, esas amas de casa, digamos, yo como les dije, docente, ¿no? Bueno, pero nos transformamos como leonas, salimos como locas, como nos dijeron, locas de Plaza de Mayo, creyendo que nos ofendían. Sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Y así salimos a buscar, pero en ese momento, de una manera, digamos, individual, porque cada una recurría a uno u otra persona para averiguar algo, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, por fin, ese famoso jueves 30 de abril del año 77, Azucena Villaflor, que buscaba a su hijo, en un momento dijo algo, Dios mío, que tiene tanta actualidad. Por separado no vamos a lograr nada, tenemos que juntarnos, vayamos a la plaza. Bueno, y así fue. Ese 30 de abril, jueves, fueron 12 mujeres a la Plaza de Mayo, y como había estado de sitio, más de 3 personas no podían estar juntas, así que la misma policía empezó a decirle, caminen, caminen de a 2, y de ahí se formó la primera ronda, que no fue alrededor de la pirámide, sino del monumento a Belgrano, que está justo frente a la Casa de Gobierno. Y así se empieza a formar el organismo de las Madres de Plaza de Mayo. En los primeros años había mucha ignorancia, más de una creíamos que estaban presos, incomunicados en algún lugar. De ahí que por muchos años, chicos, gritábamos, con vida los llevaron, con vida los queremos, porque creíamos que estaban vivos. Eso fue por ejemplo, la palabra desaparecido no la conocíamos, no la practicábamos. Y después de muchos años, gracias a los ex detenidos, a los exiliados, en fin, supimos que nuestros hijos estaban muertos, aunque políticamente jamás los vamos a dar por muertos. Es desaparición forzada. Realmente queremos saber, ¿no es cierto?,
¿dónde están a esta altura? Esa es la verdad que queremos saber. ¿Dónde están los restos? Es otra de las crueldades que nos han hecho. No tenemos dónde llevarles una flor, hacer el duelo. Esa es una verdad que exigimos, Dios mío. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no me quiero ir sin por lo menos poder tocar los huesos de Alejandro. Y tengo esperanza, porque están los antropólogos forenses que hacen esa tarea maravillosa, que los llaman de todas partes del mundo. Fueron ellos los que reconocieron los restos, por ejemplo, del Che Guevara, y han reconocido muchos restos y han entregado a su familia para que les puedan dar, digamos, cristiana sepultura, ¿no? Nosotros gritábamos justicia, justicia, no la lográbamos, y llegamos al año 83, donde el doctor Alfonsín hizo ese juicio único en el mundo. No sé si vieron la película 1985, la tienen que ver, ¿no es cierto? Bueno, justamente ese juicio fue único porque por primera vez civiles juzgaron y condenaron a militares a perpetua. Realmente todas decíamos, bueno, al fin empezamos a respirar, al fin, Dios mío. Por supuesto, después ya se sabe, va premiado las leyes de punto final, obediencia debida, ¿no es cierto? Pero ese juicio hay que rescatarlo, porque ahí sí se supo, todos lados, que eran condenados los genocidas. Pero ¿qué ocurrió? Después del doctor Alfonsín, llegó ese personaje riojano, que por razones obvias no lo nombro. ¿Y qué hizo este iluminado? Dejó realmente, absolvió a los pocos que estaban condenados, a los tipos los pasaba por las narices otra vez, y pretendía tirar la ex ESMA y hacer el gran parque de la reconciliación. Ni olvido ni perdón, por Dios, cárcel común y perpetua a los genocidas. Así que no lo logró, por supuesto, ¿no? Y así seguimos, chicos, exigiendo justicia, justicia. No la lográbamos. Hasta que llegamos al 2003, que nuestro otro hijo, como él mismo lo reconoció, que se sentía hijo de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que nos escuchó. No que nos recibió, todos nos recibían, que nos escuchó. Y fue el primer presidente, chicos, esto es muy importante en la historia de la Argentina, el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, de un Estado presente. Y gracias a la lucha, por supuesto, inclaudicable de los organismos y de tantísimas otras gente que ya nos acompañaban, derogó las leyes de impunidad, o sea, las de punto final, obediencia debida, y así pudimos seguir juzgando en la Argentina. Luego, la misma política de Estado es la que tomó Cristina Kirchner, y así fueron 12 años que nadie insultaba la memoria de nuestros hijos. Pero bueno, llegamos después a la primer pandemia. Realmente Macri y compañía. Otra vez Macri instaló uno de los motivos que luchaban nuestros hijos, que luchó Eduardo también, era repudiar el plan económico neoliberal que en los años 70 instaló Martínez de Oz. Realmente ese plan económico neoliberal se ha demostrado que es un desastre. Bueno, así quedó la Argentina, esos 4 años, como bien dijo Tristán Bauer, como tierra arrasada. Así entregaron
la Argentina, el gobierno de Alberto y Cristina. Pasó el tiempo y hemos llegado a hoy, chicos. Realmente 40 años de democracia. Esta democracia que tenemos que defenderla, porque costó mucho conseguirla. Pero también una democracia que hay que exigir. Por ejemplo, no puede ser que en democracia haya presas y presos políticos como Milagros Salas. Eso no puede ser. Que ahora, menos mal, no sé de qué manera ha sido, pero no importa, vale los resultados. Por fin le dieron permiso para que viniera acá al Hospital Italiano de La Plata y se pueda operar realmente de lo que en Jujuy no se podía, sin tobillera. Ha sido operada, pero bueno, no como se creía, ¿no? Esta democracia, como les decía, que hoy, dado lo que estamos viviendo, hay que cuidarla. Y eso depende también que esta democracia continúe de acuerdo ahora, al domingo, cuando se vaya a votar. Chicos, no puede ser que se vote a una persona que reivindica la dictadura, justamente la que se presenta para vicepresidenta, esta deplorable mujer que, como bien decía Eduardo, ella dijo que lo iba a ver a Videla por un libro que estaba escribiendo. Mentira, terminó el libro, lo presentó y siguió yendo a ver a los genocidas. O sea que reivindica el genocidio, como el otro que habla con los perros. ¿De qué está hablando que acá no hubo genocidio, sino guerra, una guerra? No sé si han visto un videíto que estuvo circulando. Lo que decía Macera es lo que dice ahora Milei también. Entonces, chicos, hay que tener mucha memoria cuando vayan a votar. Por ejemplo, una de las cosas que empieza a hacer este personaje es ese subsidio para viajar. Bueno, ya lo saben ustedes, que de 70 va a pasar a 700 pesos por viaje y de 90 en tren a 1100. ¿Quién va a poder pagar eso? Además, piensen, chicos, cuando vayan a vacunarse, por ejemplo, van a tener que pagar. Cuando quieran estudiar, miren, esto es gratuito. Cuando quieran, todo quieren privatizar. Entonces, hay que votar con memoria y pensar ya no quién es el adversario, lamentablemente, quién es el enemigo. En estos momentos es un enemigo porque quiere tirar por tierra todos los derechos adquiridos. Entonces, parece que a muchos jóvenes, no sé, les gustó eso que gritara, que dije, qué sé yo, cómo se presentó y se sigue presentando. Pero es un peligro muy serio, muy serio. No puede ser que siga ofendiendo la memoria de nuestros hijos. No puede ser que esta mujer quiera instalar la teoría de los dos demonios. Acá hubo un solo demonio que tiró vivas, por ejemplo, a nuestras queridas tres madres, a las monjas francesas, las tiraron vivas en los vuelos de la muerte, como a tantos de nuestros hijos. Ese demonio que asesinó a los palotinos, al padre Mujica, ese demonio, chicos, que hace poco hemos recordado a los pibes de las noches de los lápices. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron. Entonces, tengamos memoria. Acá no hay una teoría de los dos demonios, hay un solo demonio. Y tienen que saber la verdad. No puede ser que le hagan el favor a este tipo y a la otra de realmente que sean los que van a dirigir el país. Política es la vida. Una cosa es el partidismo. Perdónenme, pero acá estoy haciendo partidismo, porque a mí me afecta, como a tantos, pero como madre de Plaza de Mayo, quedamos tan poquitas madres
unas 3 o 4 madres, pero nosotros estamos tranquilas porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que ya le estamos pasando la posta y la han recibido la posta de a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie, chicos, y vamos a seguir, porque no estamos solas. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que nos apoyan y que van a continuar. Y realmente, repito, estamos pasando momentos muy difíciles, pero no abandonen la lucha. Tienen que seguir luchando por lo que ustedes quieren conseguir. Tienen que hacer lo que las madres hace 47 años hacemos y decimos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y cuando estén un poco caídos, que estén así como desilusionados, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Gracias.